nos han dado a conocer la situación. Es por esa situación que anterior ya se han dado a conocer ese tema. Las teorías de autoctonista, teoría de Paul River France, ¿no? Teoría mm, de Alex Hardica, ¿no? Entonces, según estos autores o teorías, donde se ve, ¿no? Donde la llegada de los primeros hombres americanos, ¿no? Por el estrecho de Asia hasta de Asia, Australia, todo eso, ¿no? El anterior que hemos dado a conocer. Ya, ¿no? Entonces, vamos viendo, me dicen compañeros si se ve la imagen, todo eso. ¿Se ve la imagen? Sí, Lice, se ve. Ah, ya, está bien. Ay, no, el primerito que pasó. No se desconfiguró, pero ya. Bueno, empezando con el tercer tema, es mm, la definición y conceptualización de la cultura, ¿no? Más que todo, en mi materia siempre vamos a hablar sobre la cultura, ¿no? Del ser humano, la sociedad, todo lo que nos rodea, todo eso. La cultura es el conjunto de valores, nos he dicho, ¿no? De valores, costumbres, como siempre, ¿no? Recalcamos cada clase. El ser humano tenemos nuestra propia cultura en nuestro propio país, departamento, familia, hasta en nuestra propia, donde que estamos estudiando, hasta en la universidad, ¿no? Tiene su propia cultura, también creencia, y que también constituye su forma de vida en un grupo específico, ¿no? También se define uso de los símbolos, término derivado desde la palabra que significa cultivo, ¿no? La palabra cultura. O cuidado para la labranza, el uso de la tierra, ¿no? Entonces viene que derriba, ¿no? La cultura. También fue la cultura en su sentido etnográfico, en lo complejo, en todo, que comprende, son los conocimientos, la creencia, ¿no? El sentir y el pensar y el ver de cada ser humano, ¿no? Como nosotros, ¿no? Cada uno, no todo el ser humano o de la carrera o peor del curso, no sentimos o vemos o creemos, ¿no? Entonces, diferentes opiniones, visiones tenemos, ¿no? Entonces, eso es parte de la cultura, ¿no? También el arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, el arte. A otros les gusta la moda antigua, la moda que ahora está resaltando, la actualidad, todo así, ¿no? Entonces, eh, eso también nos dice, ¿no? Entonces, otro punto es parte de la cultura es lo moral, ¿no? Por ejemplo, en otros, ¿no? Por familia a veces, o instituciones, ¿no? Tienen sus propias normas, reglas, ¿no? Como en la familia nosotros, ¿no? Tal vez otras familias son bien liberales, otros bien cerrados o bien asociales, ¿no? Entonces, hasta en eso es parte de la cultura, ¿no? Que vemos. También de derecho nos dicen, ¿no? Cada uno sabe sus normas y reglas y de a lo que va yendo, ¿no? También los costumbres, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el costumbre en nuestro país, en nuestro territorio, en nuestro departamento, ¿no? También cada ser humano tiene diferentes costumbres, ¿no? También otros la capacidad de hábitos adquiridos por el nombre, ¿no? En esa situación también, ¿no? Tanto en la sociedad. Por ejemplo, hay otro punto, nos dice para Rothschild, la cultura, para este autor Rothschild, la cultura es un conjunto que es conjunto trabado de maneras de pensar, ¿no? De sentir, de obrar, más o menos formalizadas,
que aprendidas y compartidas, ¿no ve? Entonces, bien se aprende o también bien comprendemos o compartimos también conocimiento, es parte de la cultura, ¿no? También por una pluralidad de personas que sirven de un modo objetivo, ¿no? Y simbólico a la vez, para construir a esas personas en una colectividad particular con las siguientes características, nos dicen, ¿no? Que afecta a toda la actividad humana. La cultura es la acción, realidad vivida, ¿no? Como nos dice. Entonces es la realidad vivida de la cultura, ¿no? Por personas. Son maneras o menos formalizadas, nos dice también, ¿no? Son maneras compartidas por una pluralidad de personas, ¿no? Entonces, pluralidad diferentes, ¿no? Culturas, hábitos, estamos también ahí. Y no es biológica, dice, no se nace con cultura, no, la cultura se aprende, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Desde que el ser humano nace, desde ahí se aprende la cultura. También es objetiva y simbólica, ¿no? Es un sistema conjunto trabado, ¿no? Entonces, cada uno, hay veces, cada ser humano tiene su propia cultura, su forma de pensar, ¿no? En sus conceptos, tanto en los colores, tanto en ahí está en la comida, ¿no? Entonces su propia cultura con el occidente y el oriente, ni esos gustos tampoco podemos tener del 1 al 10 siempre, ¿no? Puede ser diferentes, ¿no? Entonces vemos. También otro nos dice que la cultura sería un hecho peculiar al hombre que lo diferencia de la sociedad, ¿no? De la sociedad animal. La cultura sería en gran medida el modo humano de satisfacer necesidades biológicas, ¿no? Siempre les dije, ¿no? La cultura va ahí, nunca va a morir la cultura, porque desde que el ser humano nace, se forma, se sociabiliza, su alrededor, ¿no? Entonces vemos, también va, ¿no? El ser humano va buscando um, las necesidades a veces personales, ¿no? Biológicas. Además, la cultura también crea necesidades, ¿no? La cultura sería un sistema relativamente integrado de ideas, valores, aptitudes, afirmaciones éticas, modos de vida, ¿no? Que están dispuestos en esquema o patrones que poseen ciertas habilidades, ¿no? Entonces, vemos ahí, ¿no? Que nos habla la cultura. También la cultura consiste en conocimientos de pautas, de conductas que han sido socialmente aprendidas. La cultura como tal es bajo, por ejemplo, las conductas concretas, los resultados concretos, funciones, ¿no? Que serían, ¿no? También serían que permiten considerarse individual y colectivamente, ¿no? Entonces, la cultura está a veces lo individual también aprendemos y lo colectivo, grupal también lo aprendemos, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? Entonces, también es una de las funciones es psíquica, moldeada a la personalidad individual, ¿no? Que prefieren ciertas, por ejemplo, ver ciertas, por ejemplo, la comida, la gastronomía, ¿no? No a todos, por ejemplo, lo picante nos gusta, o no a todos el dulce o el salado, ¿no? No está, por eso es su forma de sentir y pensar, ¿no? Entonces, la mímica también es parte de la cultura, la mímica, ¿no? Sentimientos con los colores, ¿no? Por ejemplo, hoy en día la sociedad o si nos la juventud, los adolescentes, no sé, les gusta ese color, el color negro, más que todo, no sé, más les atrae a todo eso, ¿no? Entonces, vemos ahí, ellos tienen su forma de pensar y sentir, que se moldean también, ¿no? Entonces, vemos ahí. Otro punto es componentes de la cultura, nos dice. Para empezar a comprender la cultura es gran ayuda a distinguir entre pensamientos y cosas, ¿no? La cultura no material o simbólico, nos dice, ¿no? Es el mundo intangible, ideas creado por los miembros, ¿no? Y de una sociedad que desde el altruismo hasta el budismo, ¿no? Entonces las creencias, la filosofía, los valores, por ejemplo, esto es
algo intangible, ¿no? No se puede agarrar, no podemos decir entre nosotros mismos, dame un poco de responsabilidad o si nos debemos de, nos falta, por ejemplo, el, la responsabilidad o si no el compromiso, no es algo intangible esas cosas y es parte de los valores y esos valores parte de las culturas también, ¿no? Lo moral, lo ético está a actos humanitarios, ¿no? También sanciones jurídicas, nos dice, morales, ¿no? Y el convencionalismo social, que van organizándonos lo social y sistema político, los símbolos, representaciones de creencias, valores, arte, la apreciación del lenguaje, ¿no? Todo eso. Eso es la cultura no material, donde que es intangible, ¿no? No podemos nosotros, no sé, tal vez diremos a una X persona le falta, no sé, amor o le falta la responsabilidad o le falta el compromiso, decir, ¿no? Me das un kilo de responsabilidad, un litro de... No hay, es algo, ¿no? Algo que es intangible, que no se puede tocar. Vemos ahí también, vemos la cultura material que constituye de las cosas intangibles, ¿no? Creada por los miembros de la sociedad, desde que ama hasta una cremallera, desde un teléfono móvil hasta un objeto de cerámica, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, por fiestas, alimentos, ropas, más que todo, ¿no? La cultura material. Por ejemplo, en las fiestas autóctonas, ¿no? Entonces vemos ahí lo colorido, la ropa, ¿no? En los alimentos también. Por ejemplo, nosotros aquí, en el lado del occidente más, ¿no? El aptapi, ¿no? La comida, que siempre, por ejemplo, la quispiña, eh, por ejemplo, el pesque, guayaque, ¿no? Entonces, no podemos nosotros del lado del oriente buscar guayaque o pesque, ¿no? Entonces, la comida, sí, es parte de la cultura, ¿no? Tenemos también la ropa, ¿no? Aquí más abrigados, del occidente más abrigados, andamos más medio que no tanto abiertos. Entonces, es parte, dice, de la cultura, no, de la cultura material, la moda también, ¿no? Que hoy en día, antes, por ejemplo, la ropa de nuestras señoras madres eran las polleras eran más grandes, más largos, ahora está cada vez más corto, o si no, la moda ya está más seda, antes era de lana, no sé, no era más grueso, pero hoy en día ya está cambiando y cambiando, ¿no? Entonces, vemos, también es parte de la cultura materiales, el arte plasmado, nos dicen, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestro departamento o en nuestra ciudad del Alto, vemos, ¿no? Construcciones tan grandes que ya, mira, lo hacen todo un arte. Entonces, imposible que nosotros vayamos, por ejemplo, al lado de Beni, al lado de Pando, encontremos así edificios bien, tal vez también ellos por su propia cultura y también más que todo por la clima, no lo pueden tampoco realizar, ¿no? Vemos ahí. Entonces, parte, dice, de la cultura material, también la arquitectónica, ¿no? Hasta esas las cosas, ¿no? Entonces, instrumentos de trabajo, herramientas, ¿no? Ambas impiden, ¿no? Implican prácticas culturales, el modo de acción que empleamos en la mirada, ¿no? Todo eso es la cultura material, ¿no? Entonces, vemos ahí, por ejemplo, en los elementos culturales, nos dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los elementos culturales vemos, ¿no? Uno está el propósito, ¿no? En misión, visión, valores, normas, clima laboral, ¿no? Entonces, todo ahí donde que nos rodea. Por ejemplo, en los elementos culturales están los elementos cognitivos, que es decir, los conocimientos, ¿no? Mm, vemos, ¿no? Entonces, parte de la cultura, las creencias, por ejemplo, en aquí, las creencias, por ejemplo, desde que empieza, ¿no? El año, desde que empieza, por ejemplo, desde los carnavales que hay, ¿no ve? Chaya el último día del viernes, donde que es chaya de las oficinas, instituciones, todo.
Luego ya, ¿no? En toda esa semana, hasta de la casa, los cultivos, ¿no? Es una parte de la creencia del ser humano que lo ven, ¿no? Por ejemplo, en Semana Santa, igual, ¿no? Entonces, eso es a nivel mundial, que todavía lo llevan, ¿no? Las creencias del Corpus Christi, las normas también nos hablan, ¿no? Es eso nace desde la familia tenemos nuestras normas, aunque en la familia no está plasmada, pero ya en nuestro departamento, en nuestro país, y tenemos nosotros la norma, la constitución política del Estado, y es la madre de las normas, ¿no? También los valores, ¿no? Vemos ese punto de los valores, cada familia tiene los valores, ¿no? Entonces, también los signos, por ejemplo, es donde que nos indica, ¿no? Nos indican los hechos que vemos, ¿no? Por ejemplo, el stop es una señal cultural que para nosotros significa parar, ¿no? Por ejemplo, los signos también está la misma señal es vista por un indígena amazónico que no ha tenido, ¿no? Contacto con otra cultura, la señal no le dice nada, ¿no? Entonces también para nosotros parte, ¿no? Por ejemplo, en las carreteras, en las vías de ABC, a veces hartas señalizaciones hay, por ejemplo, para por ejemplo, para viajar a Coroico, Caranavi, ¿no? Hay señalizaciones. Esas señalizaciones también es parte de la cultura, ¿no? Entonces que ven hasta de los animalitos del zoológico en aquí, tantos lugares, esas cosas, signos, son parte de la cultura, ¿no? Entonces vemos ahí también estos símbolos más complejos son parte del sistema de comunicación que es la cultura, por eso que la red simbólica es más importante que señala, ¿no? Es el lenguaje, ¿no? Las normativas también lo dicen, ¿no? Por ejemplo, las formas normativas de conducta, ¿no? Entonces, si no puede ver esas cosas, imagínense cómo podemos vivir en un estado, en un país donde que no haya normas, reglas, ¿no? Entonces, medio que no estaríamos andando bien. Entonces, con todo eso, el ser humano lo convierte pues parte de la cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, formas normativas de conducta son las maneras o estilos peculiares de la gente, de una comunidad, por ejemplo, ¿no? Son los que hacen diferenciar los andaluces, los gallegos, todo, ¿no? De qué habla. Por ejemplo, cuando en aquí no ve los símbolos, por ejemplo, cuando en las comunidades o a veces en las zonas o en villas, cuando hacen reunión el primer domingo del mes, y ahí, no sé, ahora ya no veo tanto, pero antes lo llevaban, ¿no? La bandera, cuando se veía un grupo de personas ahí y aglomerados y la bandera, no sé, ese es el significado que se está llevando el reunión del primer mes, el primer domingo del mes, ¿no? Entonces vemos, pero ahora también ya, hay veces ya tienen, ¿no? Su sede social, su casa de sedes, donde que ahí lo llevan, ¿no? Entonces, hasta ellos ven ellos su forma de conducta, ¿no? Entonces, vemos hasta ahí. Y otro punto es cultura real o ideal, dice, e ideal, ¿no? Entonces, en aquí, ¿qué nos quiere decir? La cultura real es aquella de la que somos partícipes en la actualidad. Esta cultura es heredada por nuestros padres, ¿no? Eso es, ¿no? Y guarda patrones de tradiciones. Por ejemplo, ¿por qué guarda patrones de tradiciones, no? Cada familia tenemos nuestra propia tradición, ¿no? En la comida, en la vestimenta, en la creencia, ¿no? Y eso que es parte de la cultura que va, ¿no? Encadenado. También vemos cuáles se modifican por los avances tecnológicos también hay veces, ¿no? Entonces vemos ahí que dan lugar a la difusión de nuevos sistemas de valores, ¿no? Por ello, la cultura real es el producto de las supervivencias de las generaciones, ¿no? Entonces, lo real es el producto de las vivencias de las generaciones. También, por otro lado, la cultura ideal es aquella que anhelamos poseer estas
fundamenta, ¿no?, en mayores prácticas, defensa, ¿no?, y aquellos valores más desgraciados o olvidados dentro de la sociedad también, ¿no? Por ejemplo, nuestra cultura necesitaría mayor práctica de justicia, ¿no? Tolerancia. A veces ya el ser humano ya no somos tan tolerantes, ¿no? A veces rápido queremos, no sé, ¿qué está pasando? Y hasta para eso, la intolerancia a veces ya un poco hasta ese punto tenemos que analizar ya, ¿no? Por ejemplo, donde que ya no se está practicando, o la solidaridad, ¿no? Entre compañerismo o entre familia, ya esos valores también se está desapareciendo cada día, ¿no? Entonces, para poder ser una cultura eh, ideal, la relación fundamental entre individuos y culturas se basa en la personalidad, ¿no?, humana, ya que de la personalidad nacen las necesidades psíquicas y biológicas, las cuales representan a la cultura, ¿no?, no materiales, y a la cultura material y la difusión de estas últimas, ¿no?, que genera la cultura. Todo eso vemos, ¿no? Entonces, aquí no vemos es qué es la cultura ideal, la cultura real, nos dicen, ¿no? Entonces, ese punto estaríamos pasando. Otro punto es características de la cultura. La primera de estas características se resume en el hecho de que la cultura es aprendida, dice, ¿no? Sí, hemos dicho que no es biológica, ¿no? Sino es desde que se nace, se aprende la cultura, todo lo que te rodea, ¿no? Entonces, todo lo que el ser humano es capaz de aprender se denomina cultura, ¿no? Lo que no es aprendido es natural. La cultura y la naturaleza, en lugar de ser opuestos, complementan el ser humano, ¿no? Ha llegado a ser lo que es gracias a esta complementariedad, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Vemos ahí las situaciones, hay veces que pasa. También es el proceso de los seres humanos que hacen suyas las pautas, que guían su comportamiento en la cultura, se dotan de valores, ¿no? Otras características de la cultura indica que es adaptativa, ¿no? Todo, por eso nosotros somos humanos, tenemos que saber adaptarnos, también por las necesidades personales, ¿no? Mira, imagínense con la naturaleza y el ser humano. Nosotros ya estamos adaptados como seres humanos cuando hay cambio de las 4 estaciones. Mira, ahora de invierno a la primavera vamos a adentrar todo. Entonces estamos nosotros ahí, ¿no? Las características. También es otro punto expuesto que sirven para que los seres humanos puedan vivir en los entornos naturales, ¿no?, y sociales que ocupan, por ejemplo, las costumbres, ¿no? Entonces, a veces cuando de niño, imagínense, en una familia más pasivo, más con altos valores, tú te has crecido, te has formado, pero de repente cuando ya eres adolescente, la edad de la juventud, ya cuando ya quieren formar familia, todo, imagínate que a otra familia vas a ingresar y en ahí tienen otras costumbres. Y a la vez, como dicen, ¿no? El ser humano es adaptativo, dice. Entonces tú te tienes que adaptarte a esa cultura, ¿sí? Claro, siempre el bien y el mal, porque uno ya somos seres pensantes, ¿no? Sabemos lo que queremos y no queremos, sabemos qué es lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Por eso tenemos que ser nosotros analíticos, no encharnos por encharnos o en todo eso, ¿no? Entonces, ser analíticos siempre, ¿no? Entonces, cada generación trata de mejorar las condiciones adaptativas, ¿no? Por ejemplo, cada generación por ejemplo, esta generación está más, yo lo veo más medio lo material, lo están viendo, ¿no? Más que todo, ya hoy en día ya no hay eh, mm, la conversación entre familia, entre hijos, de padre e hijos, no, ya no tanto, ¿no? Creo que a eso todo ya la ha reemplazado los celulares, los medios
magnéticos, todas esas cosas. Entonces, vemos, ¿no? Los elementos del pasado que poseen un mínimo de eficacia, incluso otros muchos, por ejemplo, las razones de identidad, las costumbres, ¿no? De los seres humanos, ¿no? Son adaptativas porque favorecen la supervivencia, nos dice. El hecho de que la cultura sea adaptativa en general no implica que lo sea siempre, ¿no? En la adaptación. Se producen desajustes que implican en comportamientos desagradantes, ¿no? Tanto hacia el entorno natural como al social, también nos dice. Por otro lado, la esencia de la cultura que viene nada por las reglas, ¿no ve? Que la informa de lo que es importante de las normas, ¿no? Que se adquiere para el funcionamiento de una cultura, nos dice, ¿no? Entonces vemos ahí, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Por ejemplo, eso es parte de la cultura, por ejemplo, sus características es la colaboración, ¿no? El compromiso, el profesionalismo, el cuidado de las personas, la energía, la confianza, todo eso, ¿no? Ya hoy en día hasta la confianza, hasta en nuestra propia familia, hasta en nosotros mismos, hasta en uno mismo a veces se pierde, ¿no? Entonces debemos nosotros todas estas cosas de los valores también fortalecer, ¿no? Aprender, ¿no? El aprendizaje. A veces otros estudian por estudiar, ¿no? O estudian para el examen. Sino, no deben de estudiar ustedes para el examen, deben de estudiar para la vida. ¿Y qué es para la vida? ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades, porque ustedes para eso están estudiando, no para aprobar la materia y después de la materia terminar, ¿no? Entonces, tienen que ustedes tener un propósito, ¿no? Tener valor uno mismo, ¿no? Entonces, lograrlo, entonces, tenerse la confianza, ¿no? También la adaptación nos dice, como les decía, nosotros tenemos que estar aptos en adaptarnos, ¿no? Por ejemplo, ahora que se están formando ustedes en la universidad, imagínense, otros anteriores les decía, inscríbanse a los cursos de inglés o tal vez hay talleres, vayan, sean curiosos, si no lo vean de esa manera, de ser curiosos, sino sean indagadores, investiguen más, ¿no? Entonces, en esa situación, también la participación, ¿no? Es bueno a veces dicen, no, estaba mala situación o esa reunión y todo, pero también de lo bueno y lo malo, al final de ambos se aprende hoy en día, ¿no? Como dice el ser humano, si un día lloras o eres feliz, igual, ¿no? No tienes que decir por qué he llorado. Si has llorado, vas a ser más inteligente. Si un día estás triste, vas a ser más inteligente. No toda la vida vas a estar triste, ¿no? Entonces, todo aprendemos en esta vida, ¿no? El profesionalismo. A veces es rápido, a veces los años, otros lo ven, ay, no, ¿cuándo acabará? O es muy teórico esta carrera o este semestre. Rápido pasan, compañeros, así que no se desanimen en la vida de pregrado, ¿no? Y ya aquí a 4 años, 5 años, ya profesionales y se pasa el año rápido y los días ya es lunes, viernes, no se está girando rápido y no hay que dejar también eso pasar a veces, las oportunidades a veces llega a uno nomás, ¿no? Entonces, en cada momento hay que estar viendo, ¿no? El compromiso en uno mismo. Imagínense, si uno mismo a veces no se valora, no se quiere, no se respeta, ¿cómo a los demás nosotros podemos exigir, ¿no? Que se valore, que se quiera o que tenga compromiso en uno mismo, así, ¿no? Desde ahí a veces tenemos que como ser humano nosotros ser analítico y pensativo, ¿no? Entonces, a veces tampoco es dar a los demás. Tú mismo a veces tienes que autocuidarte, autoeducarte, ¿no? No esperes los demás que lo hagan, ¿no, compañeros? Otro punto es el diferencia entre cultura y subcultura, ¿no? Nos dice, por ejemplo, la diferencia está en la cultura, el sistema complejo, que les decía siempre, no es un territorio amplio, ¿no? La cultura siempre está ahí, amplio que engloba un número de importantes de individuos, ¿no? Y tendríamos que ser encontrados también un concepto menos abstracto, ¿no? Que, por ejemplo, si hablamos de la cultura occidental o del oriente, ¿no? No es el mismo,
¿no? No son los mismos gustos, mismo pensamiento, la misma clima, el mismo vestir, el mismo arte, ¿no? Es diferente, es la diferencia, nos dicen, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿no? También ahí distinguimos, ¿no? Por ejemplo, aquí ahora a nivel mundial también, ¿no? Por ejemplo, a nivel, por ejemplo, los latinos del continente europeo con el continente americano. No es lo mismo, ¿no? Entonces vemos ahí también, desde ahí nomás empezamos, ¿no? Y peor en familia, no somos los mismos. Y el subcultura son manifestaciones que distinguen un segmento de la población que suelen coexistir en armonía con la cultura, ¿no? En lo general, pero no es extraño que ocurra lo contrario, que incorporen valores no aceptados, ¿no? A nivel de la sociedad global. Pero en lo general, aunque esto ocurra, ¿no? Coexisten sobre una base de entendimiento o cooperación mínimamente pacífica, ¿no? Eso es, sí. Por ejemplo, la obrera, la gitana, de la mujer, todo nos dicen, ¿no? Entonces, por ejemplo, la clase, ¿no? Hay personas o mujeres, ¿no? Eh, de las subculturas, ¿no? Que no es el mismo pensar o el mismo vestir o el mismo opinión o el mismo, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Nos distingue, ¿no? También porque estamos hablando de subculturas de una misma cultura, ¿no? Otra cosa es cuando el subcultura es de otra cultura, ¿no? Diferencia. Entonces surgen conflictos, por ejemplo, el problema de los inmigrantes, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos bolivianos y justo viene, mira, ahora están inmigrando los venezolanos, ¿no? Entonces ellos su propia cultura, para ellos debemos de, tal vez hasta en la comida, pero ellos ya quieran o no quieran, se están adaptando a la clima, hasta a nuestras normas, ¿no? Porque ellos están en nuestro territorio y si nosotros también podemos migrar a su país, también nos tendríamos que adaptarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque si ellos vienen o nosotros vamos, también, ¿por qué? Porque buscamos nuestras necesidades también, por esa razón, por algo, por un propósito también eso realizamos, ¿no? Entonces ellos estamos ahí, ¿no? Vemos. Otro punto es los cambios culturales, ¿no? Que se pueden producir por difusión cultural, nos dicen, ¿no? Por ejemplo, difusión cultural, ¿qué quiere decir? A veces por los medios de comunicación, por ejemplo, por la tele o por los medios de redes, ¿no? Por ejemplo, por el Face, ¿no? Está, por ejemplo, ahorita más que todo está la cultura de los hindús. Hace 2 años estaba más colapsado la cultura de los japoneses, de los chinitos, ¿no? Su cultura, su modo de vestir, todo eso. Hasta esto, por ejemplo, hasta en el alimento, igual y ya se ha producido, por ejemplo, eso, el maruchan. ¿Acaso nosotros aquí en Bolivia ha producido el famoso maruchan, ese alimento? Siempre lo han traído de China. Entonces aquí ya la gente ve que no sé si será rico o no sé, la verdad no sé, en lo personal, pero no. Lo ven ahí por difusión cultural, ya, o por redes lo ven, o mm, por el Face, todo, entonces ya se aglomeran las personas, ¿no? Entonces vemos ese punto. Otro punto es la aculturación. La aculturación nos dice es el cambio que se produce cuando dos culturas entran en contacto. Por ejemplo, el contacto, eh, quiera o no quiera, ¿no? Como a principio se decía, el ser humano es adaptable, dice, ¿no? Entonces, imagínense un boliviano con un colombiano, con un peruano, están, quiera o no quiera, unen sus culturas, ¿no? Quiera o no quieran, de esa unión de las culturas o de personas o de parejas, ya hay también productos, ¿no? Entonces, vemos ahí el contacto entre ambas culturas que producen, ¿no? Una síntesis cultural donde que hay elementos, ¿no? Todo eso. Otro punto es la transmisión cultural, nos dice. La transmisión cultural que permite la evolución cultural, es decir, la cultura evoluciona y se modifica, ¿no? No, de verdad es cada año, cada tiempo, cada década, ¿sí? Va evolucionando más la cultura.
¿no? Se modifica. La evolución tiene una capacidad de introducir elementos tan innovadores y potentes culturalmente que producen un cambio brusco. Nos encontramos en la revolución cultural, la revolución cultura, ¿no? Por ejemplo, la introducción a la imprenta, los ordenadores, internet, ¿no? Por ejemplo, más antes no había eso, los famosos el internet, los medios, no, nada, ¿no? Entonces nosotros estamos cada vez más. Antes, ¿cómo había los famosos CDs o los cassettes grandes? Ahora mira, luego han llegado al flash y mira, ahora hoy en día ya nadie maneja, ni los CDs, ni el disco duro, ¿no? Antes manejaban las tareas que daban nuestros papás, esos lo veían, ¿no? Ahora no, ya cada vez está avanzando la tecnología, ¿no? Entonces, como el celular, cada vez, ¿no? También la realidad, deberíamos de hablar de culturas porque hay una pluralidad de cultura, ¿no? Que se lleva varios conceptos. Y otro punto es el etnocentrismo, nos habla, ¿no? El etnocentrismo eh, es la consideración de la cultura propia, ¿no? Que nuestra, la mía como la mejor, la más importante y considera, ¿no? A las otras como secundarias significativas, etcétera, ¿no? La tendencia de aplicar los valores culturales de la sociedad en donde uno vive y va formando, ¿no? Eh, para juzgar el comportamiento y las creencias de personas o grupos formados en nuestra cultura, todo eso, ¿no? Entonces vemos desde ahí. También otro punto es cuando pretenden, ¿no? Cuando pretenden acercarnos a una cultura diferente a nuestra, que debemos hacerlo con sumo respeto, ¿no? Intentando aproximarnos de los demás, ¿no? Entonces toda cultura tiene una razón de ser que permite a sus miembros, a los individuos, ¿no? Que participan en ella. También otro punto es cumplir determinadas funciones sociales, ¿no? En la medida de eso les permite, ¿no? Sobrevivir, desarrollarse, relacionarse. Tenemos que considerar que todas las culturas son representables, ¿no? Aunque no necesariamente todos los valores culturales, pero son, ¿no? En este sentido, por ejemplo, es que aparecen los valores universales, ¿no? De respeto, la dignidad, todas las culturas, los mejores, ¿no? Son aquellas que permiten el mayor nivel de consenso entre sus miembros, ¿no? Entonces, los valores universales, el respeto y la dignidad, ¿no? Vemos los valores éticos y morales, todo. El mayor grado de dignidad como valor es la esencia de la cultura, ¿no? Otro punto, el sexnocentrismo. ¿Qué significa el sexnocentrismo? Por ejemplo, esto es por lo extranjero, ¿no? La preferencia por lo extranjero, ¿no? A veces, ¿no? A veces, como les decía, del famoso Maruchan, los fideos Maruchan, todo eso, no sé, ya nosotros medio que, ¿no? De nosotros mismos, ya medio que ya lo estamos haciendo a un lado, hasta los alimentos, que preferimos más eso, ¿no? O también la moda de las ropas, en la vestimenta, ¿no? Entonces, a veces que damos mayor preferencia a veces por lo extranjero, ¿no? La creencia de que nuestros productos, ¿no? De nuestros propios productos, a veces lo que producimos de aquí, todo eso, ¿no? Por ejemplo, también las ideas, ¿no? Modos de vida que son necesariamente inferiores de las otras partes del mundo, ¿no? Entonces, eso es el etnocentrismo, ¿no? La preferencia por lo extranjero. Y otro punto es el relativismo cultural. Es el reconocimiento de que los valores de los elementos culturales son mencionados, solo tienen sentido de áreas culturales concretas, ¿no? Por ejemplo, la forma de casarnos, o de convivir, la forma de la pedida de mano, de una fiesta. O sea, no hay N de ejemplos, ¿no? Entonces vemos ahí las identidades de culturas, ¿no?
que obedecen un valor cultural, ¿no? Solo tiene el sentido de nuestra área cultural, ¿no? Por ejemplo, en nuestro contexto, ¿no? Entonces, algo, a veces los papás, digo, algo bien formal lo quieren, ¿no? No es así en una cenita o en un día llano, no, no. Por ejemplo, vemos, ¿no? En lo extranjero, no sé, una cena y entre papás, por ejemplo, en nuestra cultura de nosotros, pocos dicen por su nombre, a veces a la suegra, al suegro, papá. Ahora la cultura, ahora que lo estamos viendo así, ya por su nombre le llaman, ¿no? El yerno, la yerna, algo así, ¿no? Entonces, ven, ese punto también son valores culturales, ¿no? Solo tiene sentido en nuestra área cultural de ese punto. Otro ejemplo, por ejemplo, a veces, como antes, los papás, de más antes, los papás buscaban la pareja para el hijo, para la hija, entre papás arreglaban, dalo el demás, ¿no? Pero hoy en día ya no. Peor ahora todavía ya se escapan en pareja, se fugan en pareja y luego regresan, se van dos, regresan tres, toda situación y también el valor de respeto ya se ha perdido, también es parte de la cultura, pero antes, ¿qué se van a escapar, no? ¿Qué puede ver eso que sin los permisos de los papás, la bendición de los papás? No, hoy en día ya no, hasta ya aparecen ya en su estado civil ya casados, no sé, ya, no, antes no, todo era un valor cultural, ¿no? Un valor ético, moral, donde que recibir primero es la bendición de los papás, ¿no? Pero ahora no, ya ellos mismos están ya autobendiciéndose, no, o sea, totalmente también ya está cambiando esa parte de la cultura, ¿no? ¿Qué hace nuestra cultura? Es, ¿no? Por ejemplo, ya no, hoy en día ya pocos pareciera que ya se casan por amor, otros ya pareciera que se casan por moda o por, no sé, por momentáneos, todo eso, ¿no? Entonces vemos también y tenemos que ser analíticos en la situación, ¿no? Entonces, hasta este punto estaríamos viendo aquí, ¿no? Por ejemplo, el nocentrismo, les decía, ¿no? El relativismo cultural, por ejemplo, aquí es cómo las culturas y las subculturas influencian al consumidor, nos dicen, ¿no? Nos influencian, pues, ¿no? Mediante las redes, mediante el TikTok. Por ejemplo, nosotros, imagínate, si no podíamos tener esos medios de comunicación, por ejemplo, el Facebook, el TikTok, toda situación, mm, no tanto podemos, a veces por moda o por gusto, a veces hay cosas que compramos o más damos preferencia a lo extranjero, ¿no? Entonces, parte también de la cultura, ¿no? Entonces, hasta aquí estaríamos, compañero, finalizando el tema número 3. Más que todo se ha hablado aquí de la definición y conceptualización de las culturas, ¿no? Componentes de la cultura no material, material, todo eso, ¿no? Hasta en lo material a veces más preferimos, por ejemplo, ahora ya ha subido las cosas, más antes, ¿no? Esos materiales chinos que llegaban todo a 5, la gente se aglomeraba y lo que nosotros tenemos esos productos medio que no van, ¿no? Entonces vemos ahí, ¿no? En lo material de los valores, las creencias. Por ejemplo, en agosto, anterior mes que ha pasado el mes de la Pachamama, ¿no? Es donde que ven, es la creencia, ¿no? Del humano, de nosotros, donde que todo ese tiempo, más que todo, han dado ofrenda a la Pachamama, es mes de la Pachamama, ¿no? De la Madre Tierra, nos dice. Entonces, ven, ¿no? Entonces, ven los signos, por ejemplo, más que todo al lado del oriente, ven, ¿no? Sus banderas, más están con el color verde, ¿no? Por el lado de nosotros rojo, blanco, algo así, el lado del occidente. Tal vez debe ser por la clima, ¿no? Entonces ahí nos damos de pensar también, ¿no? Vemos ahí los signos, sus formas normativas. El lado del oriente es más liberales o más abiertos, ¿no? Mientras aquí, no tanto, ¿no ve? Más pareciera que nos desconfiamos en uno mismo, no damos rápido, no confiamos rápido, así.
Entonces vemos, también es parte de los valores de ellos y también parte de la cultura que ellos también se han formado. Como dice, no es biológica, no nacen, sino desde que nace eh, se va formando con la cultura, ¿no? Es todo lo que les rodea, modelos culturales, toda esa situación, ¿no? Entonces vemos con todo su forma, ¿no? El propósito, el clima laboral, hasta en el clima laboral, ¿no? En instituciones, en lugares, igual, ¿no? Es parte de su cultura que lo llevan, ¿no? No todas las instituciones, por ejemplo, eh, hasta los colores, por ejemplo, en los bancos, ¿no? Se han puesto, ¿por qué ese color? No sé, el banco FI es medio color lila con azul, algo, y el banco sol así, ¿no? Entonces vemos ahí su modo de, su clima laboral, también ellos lo ven, es parte de su cultura y también lo están formando o se están organizando. Y también las normas, ¿no? Que nosotros también tenemos. Por ejemplo, en nuestro país, no tanto se ve, por ejemplo, la pareja entre mujer, entre varones, pero en nuestro país, en el lado de Estados Unidos, ya son más liberales, ¿no? Aquí por lo menos claro, hay, no tenemos que hacernos los ciegos, hay parejas entre damas, entre varones, todo eso, pero pareciera que medio que un poco, por lo menos no sé, en nuestro departamento, por lo menos un poco medio que ocultadito deben de caminar así, pero en otros países ya más abierto, mejor a uno mismo ya asusta, ¿no? Y eso es parte de la cultura también que ven. ¿No? Entonces, hasta ahí estaríamos llegando, compañeros. Algo que también ustedes quieran preguntar o también pueden aumentar, acotar también al tema. Compañero Ariel, compañeros, ya nadie es o alguna pregunta. Voy a llamar lista. Padme Cruz, ¿alguna pregunta o también pueden acotar? Voy a llamar lista, ¿ya? Por ejemplo, a ver. mm, Jimmy, apellido. Juan Jimmy, Poquispe. apellido. ¿Perdón? Juan Poquispe, ya. Está bien. Dainer. Juan Poquispe. Sí, sí, ya está, compañero. Dainer, apellido. Sí, Lice, ahorita estoy con Brian Dainer Ortiz Mamani. Brian Ortiz Mamani. Ah, ya. Ortiz, Ya. Ortiz. Sí, sí, Ortiz Mamani, Brian Dainer. Ya. Sí, Brian Dainer Ortiz, Ronald, Ortiz con Z. apellido. Ronald, apellido. Pancata Isidro, dice. Pancata Isidro Ron. Ah, ya. Anterior también está. John Justin. Marco Mamani. Paz, Paco. Marco Mamani, John Justice. Marca Mamani, ¿no? Sí, ya. Sí, sí, Marco Mamani, John Justice. Ariel Eber, apellido. Ariel Eber. ¿Dónde está aquí Ariel Eber? Ya. Joselo, apellido. Buenas noches, Inge. Digo, Lice, buenas noches. López Trujillo.
López Trujillo, José Ángel, ya, José Ángel. Ya, ya, ¿quién no le he llamado? ¿Lista? A mí, señora, A licenciada, mí, buenas noches. A mí me Bien, llamó Daniel, ¿qué apellida? Condo Poma, Daniel Condo Poma. Condo Poma, Daniel Kevin, ya. Otro, Licenciada, buenas noches. Igual no me llamó, que es Orlando Apaza Yanarico. Orlando Rubén, ya. Ya. Otro, Juan Carlos, ¿qué apellida? Presente con Dori Limachi. Condori, Limachi, Juan Carlos, ya. ¿Alguien más? licenciada Ya, su apellido, compañera. Quispe Cruz. Calle Ramos, por favor. Dice. Ya, Quispe Cruz Patme, ya. Ya, el compañero, ¿qué me dijo? Calle Ramos, Ariel Ever. Ay. A ver. Ay, a ver, un ratito. ¿Ya han matriculado, compañero? Sí, recién anteayer me he hecho en retiro y edición. Ya. Voy a volver a ver. Lo que he impreso, mi lista no está, pero ahora voy a ver. Calle Ramos. Calle Ramos, Ariel Ever. Ya. Calle Ramos, Ariel Ever, ¿no? Sí, por favor. Ya. Ya. ¿Alguien más falta? Ya, entonces hasta aquí estaríamos quedando, compañeros. ¿O alguna pregunta? Ya, entonces hasta aquí estaríamos quedando, compañeros. También este tema voy a subir al grupo de WhatsApp, o si no, subirla a la plataforma también va a estar. Ya, y no se preocupen de eso. Ayer, por ejemplo, se ha suspendido, ¿no? De las clases, por eso tampoco no les he mandado, porque estaban más en Viacha, que había la elección, ¿no? Una situación, porque también este mes, por ejemplo, ya todo septiembre tiene que terminar la MIS, la ñusta a nivel UPEA, todo, por eso lo están llevando. Ya el otro mes de octubre, la feria científica lo saben realizar, también les va a convocar ya, todo esa situación llevan, compañeros. ¿No es rápido? Está pasando el tiempo, ¿no? Entonces hasta aquí nos estaríamos viendo la siguiente semana, compañeros. Cualquier cosa, preguntan a mi número interno, también al grupo. Ya, entonces hasta la próxima semana, compañeros.